Javeriana, que nos va a exponer en esta oportunidad trauma hepático. El doctor Andrés Pérez está ocupado ahorita en salas de cirugía y por lo tanto voy a coordinar la reunión. Doctor Luis Miguel, por favor, comience. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, vamos a dar inicio continuando con nuestro módulo de, de trauma abdominal con la charla de trauma hepático. Entonces, los temas que trataremos brevemente va a ser una introducción, algo de datos estadísticos, algo de anatomía, clasificación, abordaje inicial y el trauma abordado como cerrado y como penetrante desde las últimas guías 2020, unas conclusiones y no más. Entonces, inicialmente tenemos que el trauma hepático va a corresponder aproximadamente al 5% de las admisiones por trauma. El hígado es un órgano que se va a ubicar en la reja costal a la derecha, haciéndolo más susceptible en el trauma cerrado. Y en el caso de los niños, pues el hígado adquiere pues un tamaño más grande, lo cual lo podría hacer susceptible de lesiones importantes. Ha evolucionado su manejo bastante en las últimas décadas gracias al advenimiento de nuevas técnicas diagnósticas y de tratamiento en quirúrgico o no quirúrgico. Las lesiones más severas van a ser las lesiones a nivel venoso y a nivel parenquimatoso, y aquellas en las que se compromete la tríada portal, que son un reto importante para el cirujano más experto en trauma, para el cirujano hepatobiliar. En los niños la pared abdominal es más delgada y el diagnóstico demorado de alguna de sus complicaciones pues no acarrea una mayor mortalidad, sin embargo pues sí podría generar mayor morbilidad, sobre todo cuando existen complicaciones infecciosas. Cuando el trauma se da siempre en circunstancias sospechosas, en los niños hay que sospechar abuso y negligencia por parte de los cuidadores o de los padres. En cuanto a algunos datos, en el 2010 en Estados Unidos el trauma representa el 8% de todas las hospitalizaciones pediátricas, aproximadamente constituye el 20% de las visitas al departamento de emergencias. La tasa de mortalidad por lesiones traumáticas aproximadamente es de 54 por 100.000 personas. Las lesiones contusas son mucho más frecuentes que las lesiones penetrantes, con una relación de 12-1. Si bien las lesiones contusas o el trauma cerrado es más común, las lesiones penetrantes son las que son más letales. La mayoría son no intencionadas, pero hasta en un 30% se ha reportado que pueden existir lesiones intencionales con intenciones suicidas o homicidas. Y pues la principal causa de muerte en los niños es los traumas con accidentes que incluyen vehículos motores, en los cuales se dividen en peatones y ocupantes. Aquí pues es para destacar un poco lo que ya he venido diciendo, que el trauma abdominal cerrado tiene una incidencia mayor que el penetrante, y que a nivel abdominal el hígado y el vaso pues representan los órganos más afectados en los traumas, y que la mortalidad pues a nivel abdominal pues si bien no está inicialmente por el vaso o por el hígado, va a estar dada por lesiones a los grandes vasos. Un poco de recuento, contexto histórico. El manejo no quirúrgico del trauma hepático se considera como algo de los últimos años. Sin embargo, muchos libros desde 1905 mencionan que a pesar de que haya evidencia de ruptura hepática, signos de choque, aumento de distensión abdominal, el manejo no operatorio pues se puede considerar. Sobre los años 1900 la mortalidad se encontraba alrededor del 62%. Más o menos en el año 1908, James Pringle, un cirujano australiano que se desempeñó en Glasgow, pues se inventa esta famosa maniobra de Pringle que veremos más adelante y que todavía se utiliza en cirugía. Posteriormente, con el advenimiento de las transfusiones en la Segunda Guerra Mundial, la mortalidad
secundaria trauma hepático pues ha ido disminuyendo más o menos hasta un 27%. Y pues en esta época pues prevalecía el manejo quirúrgico siempre del trauma hepático, con grandes agujas, romas, resecciones y ligaduras de grandes vasos, que estas técnicas quirúrgicas han prevalecido inclusive hasta hace aproximadamente unos 20 años. Hablando de generalidades hepáticas, no me voy a demorar mucho en esto, pues Cantol en 1898 fue el primero en describir la segmentación lobar anatómica en los dos lóbulos derecho e izquierdo, separados por la línea de Cantol, que pues es la línea que cruza la fosa de la vesícula biliar en la parte más anterior y hacia posterior hacia el lado izquierdo de la vena cava inferior, y lo divide en lóbulos derechos e izquierdos. Y en cuanto a los ligamentos, pues el ligamento coronal es el que mantiene unido el hígado hacia el diafragma en la cara parietal del hígado. Los ligamentos triangulares, que son la extensión lateral de ese ligamento coronal, y el ligamento falciforme, que mantiene unido el hígado hacia la pared peritoneal anterior. Encontramos que en la porción más medial de los ligamentos cardinales van a estar las venas hepáticas. Entonces, pues cuando hay un hematoma o cuando se diseca en esa área, pues debe realizarse con mucha precaución para no lesionar estas estructuras. Sobre 1952, el doctor Quinault ya nos hace una división anatómica más funcional del hígado, basado en la distribución de la vena hepática y los pedículos de Gleason en 8 segmentos hepáticos. Allí pues también mencionar que la arteria hepática propia como tal, rama de la hepática común que viene del tronco celíaco, pues nos va a dar aproximadamente un 25% del flujo y un 50% de la oxigenación. La vena porta, por su parte, que se forma por el tronco esplenomesenterico y la mesentérica superior venas, nos va a dar aproximadamente el 75% del flujo y el 50% de la oxigenación del hígado. Entonces, pues allí recordar que el hígado es un órgano, pues dado que la mitad de la oxigenación viene de la vena porta, que es una sangre que ya pasó por un lecho, pues es un órgano que está, digámoslo así, en una hipoxia relativa, y que pues cualquier injuria, cualquier daño, cualquier ligadura de un vaso adicional, pues podría acrecentar aún más esa hipoxia y llevarnos pues a unas consecuencias importantes. Destacar también aquí, como en generalidades anatómicas, que la vena cava retrohepática básicamente va a estar entre 8 y 10 centímetros en la parte posterior del hígado. Y pues que las venas hepáticas, las más relevantes, pues van a estar drenando en la parte más superior, y lo que ya había mencionado acerca de los ligamentos coronarios. En cuanto al abordaje inicial en el trauma, pues de pronto ya hemos tocado un poco ese tema, pero pues no hay que olvidar que debemos realizar una valoración primaria en la que aseguremos que tengamos una vía aérea permeable, que protejamos la columna cervical si es el caso, que haya una buena ventilación y oxigenación, que haya una buena expansibilidad torácica, controlar la fuente del sangrado y restablecer la volemia. En este punto pues ya haremos un poco más de énfasis en las transfusiones tempranas. La escala de Glasgow en cuanto a la parte neurológica nos va a servir sobre todo para pues destacar si el paciente tiene un dolor abdominal, pero pues tiene un Glasgow que no es 15, pues no nos podría falsear ese examen abdominal y no podría ser confiable lo que estamos pensando. Siempre exponer todas las áreas del paciente para evitar pasar por alto alguna lesión en esa valoración primaria. Prevenir la hipotermia. La sonda vesical si está indicada, y si no tiene ninguna contraindicación, como si tenga una hematuria franca, un hematoma escrotal, y la sonda nasogástrica, pues considerándola si está indicada y en situaciones en las que está contraindicada, en el caso de que tenga otorrea, fracturas de la base del cráneo o otras. En la valoración secundaria no olvidar los signos y síntomas, las alergias, las medicaciones, los antecedentes, la última ingesta y la historia del trauma, que va a ser pues muy importante para establecer sobre todo la energía o la cinemática de ese trauma. Allí pues se nos presenta una situación, y es cómo establecer si el paciente pediátrico está estable hemodinámicamente o no.
Entonces, pues inicialmente, pues en el adulto es más fácil, pero en el niño podemos tomar una presión arterial sistólica mayor a 70 más 2 veces la edad, eh, como la fórmula base, o también considerar un paciente que esté estable, que responda a 2 bolos de líquido de 20 cc por kilo y que esto disminuya la frecuencia cardíaca, mejore el sensorio, mejore los pulsos periféricos, la coloración de la piel, la presión sanguínea, el gasto urinario y la perfusión distal. Otra estrategia como tal para tratar de definir si el paciente está hemodinámicamente estable o no es el índice de choque, que es básicamente la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica y que en los niños entre 4 a 6 debe estar mayor a 1, mayor a 1 o 2 para ser positivo, de 7 a 12 años mayor a 1 y en los niños pues, de 13 años en adelante mayor a 0,9 para ser positivo ese índice de choque y que nos sugiera inestabilidad hemodinámica. Dentro de ese abordaje inicial, pues los paraclínicos pertinentes principalmente van a ser la hemoglobina, el hematocrito, los gases arteriales para valorar el déficit de base exceso o cómo está el estado ácido-base del paciente, la hemoclasificación o las pruebas cruzadas que se vayan a tomar pensando también pues, en transfusiones, radiografía de tórax y de pelvis, si existe pues, un trauma concomitante, y el EcoFast, que nos va a valorar principalmente el espacio subsifoideo, el cuadrante superior derecho, la bolsa de Morrison, digamos que la región parietocólica izquierda y a nivel de la pelvis, el fondo de saco de Douglas. Las dos cosas que nos va a decir el FAST principalmente es si hay líquido libre en el abdomen o si hay una lesión de algún órgano o una víscera sólida, mejor dicho. En cuanto al uso del ácido tranexámico, no hay como tal un estudio prospectivo de corte transversal, perdón, de cohorte que nos dé una recomendación clara. Lo único que tenemos son algunas extrapolaciones del estudio CRASH-2 que incluye pacientes mayores de 16 años. Entonces, algunos hospitales, este caso es una opinión de expertos de un hospital en Canadá, pues que considera que es pertinente utilizar el ácido tranexámico en pacientes que tengan una presión sistólica menor a 80 milímetros de mercurio, si es menor a 5 años, o menor a 90 si es mayor a 5 años, que no responda a bolos de cristaloides entre 20 a 40 cc por kilo y que tenga un sitio obvio de sangrado. La dosis que vamos a manejar va a ser 15 miligramos por kilogramo, máximo 1 gramo. Y si se trata pues, de un paciente mayor de 12 años, 1 gramo endovenoso. En cuanto a la tomografía, ya vamos a hablar un poco más de los algoritmos, pero en principio se podría considerar, considerando estos criterios, que no a todos los pacientes sería necesario o pertinente realizarle una tomografía de abdomen computado. ¿En qué escenarios podría ser? Pues en un paciente que haya tenido un trauma de baja energía, pues que no tenga signos abdominales como signos del cinturón o signos de que se golpeó con la bicicleta, que no tenga quejas de dolor abdominal, que su Glasgow esté adecuado, que no tenga vómito, que no tenga sensibilidad al examen físico, que no haya traumatismo de la pared torácica, que no haya, pues como menciono, señales del cinturón de seguridad, que seríamos muy, muy importante. Esta evidencia de hematoma por cinturón de seguridad aumenta el riesgo de injuria intraabdominal en aproximadamente 232 veces. Entonces, pues digamos que es un chance muy alto que no nos podemos jugar. Y en algunas ocasiones, el uso de algunos otros paraclínicos con el FAST, pues nos pueden sugerir que sea necesario realizar la tomografía. Este estudio aquí simplemente describir retrospectivo que se realiza entre los años 1991 y 2007 en Miami, pues revisan las historias clínicas que tienen FAST, que tienen a los pacientes que se les realizó ecografía, hecha inicialmente por técnicos o especialistas en emergencias o residentes de trauma. Estudian los pacientes que tienen TAC y estudian los pacientes a los que se les toman transaminasas.
seleccionan los pacientes que cumplen con el criterio, y el criterio es que básicamente tengan los tres exámenes, el TAC, las transaminasas y la ECO, y hacen un estudio comparando la sensibilidad y la especificidad. La especificidad y el patrón de oro, pues por supuesto, es la tomografía. En ese caso, lo que se dan cuenta es que cuando los pacientes tienen unas transaminasas, ya sea LT o ACT mayor a 100, y se les suma con un FAST positivo, la sensibilidad sube muchísimo, que ese es como uno de los principales problemas del FAST, que no tiene tan buena sensibilidad, y la especificidad pues también mejora un poco con esa positividad en la elevación de las transaminasas. Entonces, pues era básicamente eso que quería mencionar, pues que no solo es el FAST, sino algunos otros paraclínicos que pueden sugerir que sea necesario la toma del TAC o que se asocien con lesiones a nivel de órganos sólidos intraabdominales. Para continuar, es muy importante recordar pues toda la historia o la cinemática del trauma. En ocasiones pues no solo existen traumas a nivel abdominal, sino también torácico, pélvico o traumas craneoencefálicos. Allí pues cuando existe más bien un trauma que compromete el vaso y el hígado, pues la probabilidad de que el manejo operatorio falle pues va a ser más alta. Y cuando existe un trauma concomitante cráneoencefálico y una injuria a nivel abdominal, ya sea hepática o esplénica, la probabilidad también de que el manejo sea cirugía, pues va a ser más alta. Recordar que en los traumas cerrados, pues recordemos que el hígado tiene una cubierta fibrosa sobre la tríada portal, y que la mayoría de estructuras va a contener esa capa fibrosa. Entonces, pues en los traumas contusos, la mayoría de la injuria se va a dar a nivel de las venas, y que como este sistema venoso es de baja resistencia, con aproximadamente 3 a 5 milímetros, 3 centímetros de agua de presión, pues en principio la hemorragia debería contenerse con la formación de los coágulos. En cuanto a la clasificación, aquí la tenemos, es una clasificación que por muchos años se utilizó para guiar el manejo, pero pues últimamente las guías han cambiado esa vista o ese abordaje de solo mirarlo para el manejo, y pues se utiliza más en aras de comparación de la eficacia de las técnicas o de los tratamientos. Esa es su verdadera utilidad en este momento, pero pues antes como digo, se trataba de utilizar esto como una guía de manejo muy estricta. Aquí pues mencionar que los grados o la clasificación va de 1 a 6, siendo 1 hematoma o laceración y 6 una avulsión hepática. Y ya pues voy a mostrar algunos ejemplos de algunas de estas clasificaciones. Entonces aquí, por ejemplo, la grado 1, en la que pues evidenciamos una pequeña laceración intraparenquimatosa. Recordamos que aquí pues vamos a capsulares del 10% de la superficie o desgarros menores de 1 centímetro de profundidad en las grado 1. Aquí en la grado 2 pues vemos un hematoma subcapsular que está pues comprometiendo más del 10% de la superficie. Como tal, entonces, recordamos que en el grado 2 van a ir del 10 al 50% los hematomas que sean subcapsulares, que no sean expansivos, o laceraciones que vayan de 1 a 3 centímetros en la profundidad. Aquí en el grado 3 podemos ver una laceración con un hematoma subcapsular que compromete más del 10% y que la profundidad es mayor a 3. Entonces, en las grado 3 vamos a tener precisamente que los hematomas subcapsulares pueden ser mayores del 50%, que puede haber ruptura o no subcapsular, y que el hematoma pues va a invadir el parénquima hasta 10 centímetros. Y en cuanto a las laceraciones, van a ser pues mayores a 3 centímetros en la profundidad del parénquima. Ya las grado 4 van a haber unas laceraciones con disrupciones del parénquima del 25 al 75% y que comprometan algún lóbulo hepático. Aquí, pues en este TAC tenemos 2 laceraciones en los segmentos 2 y 3 y un hematoma subcapsular también.
Y ya las grado 5 van a tratarse de laceraciones o destrucciones de más del 75%, en este caso, eh, que pues también las describen como las garras del oso. Aquí las podemos ver como más claras. Entonces, en cuanto al manejo del paciente que se encuentra hemodinámicamente estable, desde 1600, digamos, se ha hecho estudios acerca de ese manejo. Hasta 1995 se hizo un estudio prospectivo en manejo médico, pues digámoslo así, con 136 pacientes en Estados Unidos, con lesiones de todos los grados y con volúmenes de hemoperitoneos variables. Y lo que se encontró es que el manejo operatorio tenía un éxito en aproximadamente 89% de los casos. La terapia médica resultó pues proveyendo ciertos beneficios como menor transfusión, menor infección abdominal, menor estancia hospitalaria. Posteriormente, otro estudio que hace este autor nos menciona que no hay efecto en la mortalidad por lesiones en órgano sólido si se opta por manejo quirúrgico o por manejo médico. A diferencia, pues, como tal del abordaje en trauma esplénico, el vaso pues, puede tornarse con la intervención en una hemorragia masiva y en muerte. Y pues es algo que siempre se debe considerar. Y finalmente, este último autor nos menciona que más o menos, pues a medida que avanza los grados del trauma hepático, la probabilidad de que el manejo médico falle es más alta. Entonces, pues él hace su estudio y encuentra que aproximadamente el 14% de los pacientes con trauma grado 4 fallan en el manejo médico y aproximadamente 22% fallan en el grado 5. Aquí, pues no me voy a tener mucho en este algoritmo, pero es como por mencionar que así se trataba de abordar el trauma hepático con las guías APSA que vienen del año 2000 y que pues las grandes, pues como nos podemos dar cuenta en el algoritmo, lo que guía siempre el manejo es la clasificación de la lesión, es decir, se hace la clasificación por escanografía y dependiendo de eso se determina si el paciente va para la UCI, si el paciente requiere cirugía. Y lo mismo para el seguimiento ambulatorio. ¿Qué crítica se le hace un poco a estas guías de la APSA que pues consideran que los días de hospitalización o de vigilancia son un poco prolongados porque dicen o mencionan cosas como que según el grado de trauma hepático se le suma un día se le suma que un día y esos son los días que debe permanecer en la UCI o para retomar la actividad física se toma el grado de la lesión y se le suman 2 semanas. Entonces, pues se le critica un poco que en ese manejo no quirúrgico, pues se prolonga mucho la estancia hospitalaria o las restricciones en la actividad física. Y pues se basa mucho en la clasificación imagenológica. Ya posteriormente, en el 2012, existe pues un consorcio de cirujanos del Colegio Americano de Cirugía que se reúnen y empiezan a hacer una revisión sistemática pues, de varios hospitales en Estados Unidos y pues logran hacer aproximadamente 22 recomendaciones. Eh, cambian ese paradigma un poco de que las lesiones hepáticas requieren tanto reposo y tantas restricciones en la actividad y se cambia un poco el abordaje en cuanto al paciente que no sea pues todo guiado por métodos imagenológicos, sino que se trate de objetivizar si el paciente está hemodinámicamente estable o no, y dependiendo de eso, tomar las conductas. También pues recobra aquí o hacen un bastante énfasis en las mediciones de hemoglobinas seriadas. Ellos pues no ponen mucho pues si se justifica o no la pertinencia de los exámenes con el juicio clínico, sino solamente mencionan que debe realizarse mediciones de hemoglobina seriadas aproximadamente cada 6 horas
establecen también que los realces de contraste no deben darse de alta tan rápido. Limitan los volúmenes de cristaloides a los que se les puede dar a estos pacientes el manejo, y pues incluyen más este concepto de las transfusiones más tempranas en el trauma hepático. Aquí pues tal vez lo que estoy diciendo, pues recalcarlo un poco, y es que pues se basan mucho en medir la hemoglobina y si está el paciente sintomático, y dependiendo de eso tomar las decisiones y tomar las conductas, ya sea eh, de rehidratación hídrica o de vigilancia, y pues considerar siempre la estabilidad hemodinámica del paciente. Eso es tal vez lo más relevante de ese manejo del trauma de estas guías de ATOMAC. Finalmente, ya en las que me voy a centrar más son las guías de trauma del 2020, y en estas pues principalmente el ultrasonido y el TAC pues son los exámenes más relevantes, más importantes. El FAST pues es una herramienta diagnóstica que tiene algunas fallas para establecer el grado de lesión de órganos sólidos, sin embargo pues que tiene una especificidad bastante buena. Algunos de sus falsos negativos pues, van a ser el paciente que tenga contusión, dolor muy intenso, fracturas a nivel pélvico, fracturas a nivel costal inferior. Eh, un punto que no dejaba muy claro las guías de ATOMAC era si se realizaba o no exámenes seriados o exámenes imagenológicos seriados. Estas guías 2020 definitivamente hacen énfasis en que se justifica en el paciente inicialmente que tenga un FAS negativo realizar exámenes seriados, y pues hablan de que tiene una utilidad limitada en el trauma penetrante. Acerca de la valoración del paciente hemodinámicamente estable, el gol estándar para establecer el grado de las lesiones pues va a ser la tomografía. Se habla de que solamente va a requerir contraste endovenoso, y que va a tener algunas limitaciones en lesiones que comprometan el diafragma o lesiones que comprometan el intestino delgado. En algunos casos puede estar indicada la laparoscopia diagnóstica, pues estas guías meten también el concepto de la laparoscopia de intervalo, que ya vamos a hablar un poco de eso. Estas guías hacen una reclasificación en trauma hepático menor, moderado y severo. En el menor pues incluyen los traumas grado 1, grado 2, en el moderado los grado 3 y en los severos de los grado 4 para arriba. Y a su vez los dividen en grado 3 y en grado 4, considerando cualquier tipo de lesión o cualquier grado, siempre y cuando el paciente esté inestable. Entonces, como que recuperan ese concepto de la estabilidad de las guías del 2015. El manejo no quirúrgico es el manejo de elección en las lesiones que son menores, moderadas y severas, siempre y cuando el paciente esté estable. Y en ausencia de otras lesiones concomitantes que requieran cirugía. Los pacientes que son respondedores transitorios deben considerarse el manejo no operatorio, siempre y cuando se disponga de un cirujano, siempre y cuando se disponga de salas de cirugía, de disponibilidad de cuidados intensivos, disponibilidad de hemoderivados. Entonces, pues como tal, esos pacientes que son respondedores transitorios podrían considerarse pacientes que, si no se cuenta con los recursos, pues deben remitirse a una alta complejidad. Eh, Como tal, cuando hay realce del contraste en los niños, que en los adultos siempre indicaría angiografía, y si se evidencia alguna fuga o algún pseudoneurisma, embolizar. Pues en los niños no es tan claro esta recomendación, y pareciera ser que pues no es una indicación absoluta de que el hecho de que haya realce pues deba ser llevado al niño a angiografía. Y pues destaca que las admisiones a la unidad de cuidado intensivo solo se deben realizar en traumas moderados y severos.
Entonces aquí tenemos el algoritmo general para trauma hepático. Nos habla de que pues en urgencias debemos hacer lo que ya hemos hablado, un ecofast inicial, una radiografía de pelvis y de tórax, e iniciar la reanimación hídrica, evaluar si está hemodinámicamente estable o inestable. Si el paciente está hemodinámicamente estable o es un respondedor transitorio, se debe iniciar el protocolo de transfusión masiva y llevarlo a la sala de cirugía. Y en el caso en el que el paciente está hemodinámicamente estable, pues con calma se puede llevar a la tomografía. En la tomografía, pues evaluar si tiene realce o no del contraste y allí pues considerar si requiere o no de angioembolización. Esto pues sumado a lo que ya he dicho anteriormente, en los niños no es tan claro el papel de la embolización y pues faltan estudios prospectivos para definir su uso real en estos pacientes. Y pues como tal, si persiste inefectiva la angioembolización, pues sería indicada el manejo pues quirúrgico como tal. En el caso de que el TAC pues no muestre realce del contraste y que los laboratorios estén estables, pues se puede continuar perfectamente el manejo médico del trauma hepático. Y en el caso de que se sospechen algunas lesiones que podrían no ser vistas por el TAC, vuelvo e insisto, algunas lesiones toracoabdominales con lesiones penetrantes, con traumas penetrantes sobre todo, o lesiones de víscera hueca, la laparoscopía podría estar indicada. Y pues a partir de allí mirar si se convierte o si se intenta hacer un reparo a través de esa vía. ¿Cuáles son las principales complicaciones del manejo médico? Las fugas de bilis, las fugas biliares que pueden ocurrir entre un 3 y un 20%. En estos casos, la colangioresonancia es un examen útil para evaluar esta complicación. Los abscesos hepáticos son algo poco común, pero pues pueden presentarse. Pues principalmente son pacientes que se presentan con dolor abdominal, intolerancia a la vía oral, y pues pueden llegar a requerir drenajes percutáneos. Las hemorragias tardías, que pues pueden requerir embolizaciones y se dan hasta en un 14%. Las devascularizaciones, que pueden requerir posteriormente resecciones y segmentectomías o hepatectomías. La hemofilia, que es un paciente que se presenta con dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia, sangrado por el tracto digestivo superior, como con melenas. Los pseudoneurismas, que pueden también presentarse y que pueden ser susceptibles de manejo por radiología intervencionista. Algunos síndromes de disestrés respiratorio agudo, en algunos pacientes que presentan colecciones, o los hematomas residuales. En cuanto a la angiografía, pues en los pacientes adultos que presentan realce de contraste, sí o sí está indicada la angiografía. En cambio, los niños, pues como tal, no es una indicación absoluta, no es una indicación tan clara, no está completamente definida su eficacia y su costo-efectividad, y pues requiere de más estudios para hacer una pues, recomendación más fuerte al respecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo o los factores que aumentan el riesgo de que el manejo médico falle? Pues es el paciente que se presenta pues inestable desde el inicio, que requiere transfusiones muy tempranas, los pacientes que tienen combinadas lesiones a nivel hepático y esplénico, pacientes que persisten con taquicardia o hipotensión a la llegada de urgencias, pacientes que presentan extravasación del medio contraste en la tomografía. Son estos pacientes pues, que van a tener un alto riesgo de un fallo en el manejo médico. En cuanto a las recomendaciones que hacen acerca del trauma penetrante, pues sobre todo las heridas por arma de fuego con traumas de alta energía, en especial tóraco-abdominales, puede considerarse manejo no médico, pero si se encuentra un centro de alta experiencia en trauma y tenga disponibilidad de laparoscopia, de UCI, de cirujanos entrenados,
el éxito pues ya no es tan alto como en los traumas contusos. Aquí pues el éxito es tan solo del 50%. Y en los traumas penetrantes que son de baja energía, pues podría considerarse el manejo no quirúrgico. En los traumas de alta energía, el 90% en ocasiones va a requerir manejo quirúrgico, y cuando se asocia a trauma craneoencefálico o lesión raquídea, pues como tal es bastante difícil sugerir un manejo médico en esos casos, pues casi que siempre pacientes con traumas penetrantes, ya sea por arma de fuego o por arma blanca, con trauma craneoencefálico asociado, pues casi que es una indicación absoluta de, de una intervención quirúrgica abierta. El gol estándar, a diferencia del manejo en el trauma penetrante, que es el que va a definir todo, va a ser el TAC. Aquí en el trauma penetrante lo que va a definir básicamente es el examen físico y el criterio clínico. En cuanto al manejo quirúrgico, pues va a estar indicado, como ya mencionaba antes, el paciente inestable que no responde a los líquidos. Debe enfocarse principalmente en controlar la hemorragia, controlar los daños, controlar fugas biliares. Las resecciones hepáticas mayores se deben evitar. La, la embolización, la arteriografía con embolización puede ser útil en el posoperatorio si el sangrado persiste. Se pueden utilizar algunos dispositivos como la prótesis de oclusión endovascular en los pacientes que se encuentran inestables. Y algunas otras recomendaciones que hacen es que si es necesario ligar, pues lo ideal es prevenir o evitar ligar alguna arteria. Es más apropiado hacer una embolización selectiva, pero si llegase a ser necesario ligar la arteria hepática derecha o la hepática común, pues debe realizarse colecistectomía ante el riesgo de necrosis de la vesícula. Y pues siempre considerar que existe la opción de hacer una angiografía posoperatoria, pues para realizar esta ligadura de arterias. Entonces, en cuanto al algoritmo de lesiones severas, en la laparotomía exploratoria, pues vamos a dividirlo en sangrado mayor y menor. Las que tienen un sangrado mayor, pues se puede utilizar técnicas con electrocauterio simples, algunos parches de aumentos, patografías directas, y pues verificar que todo pues quede sin sangrados. Y en sangrado hepático mayor va a realizarse la maniobra de Pringle, y intraoperatoriamente podría realizarse en geografía. Si no está disponible, pues sería prudente realizar una cirugía de control de daños, en la cual se repare daños a nivel de la porta, daños a nivel de las arterias hepáticas. Y si a pesar de la maniobra de Pringle no se encuentra controlado el sangrado, pues considerar el balón de resucitación, movilización hepática, y considerar que el sangrado pues podría ser de las suprahepáticas o un sangrado de la cava retrohepática. Aquí pues para mencionar la maniobra de Pringle, pues es esta maniobra que se genera sobre la traba portal con el dedo o con una pinza, para ocluir ese ingreso de flujo al hígado por la porta y por las. La recomendación es que no debe ser más allá de 20 minutos y reperfundir por 5 minutos, pero pues se ha descrito que en niños hasta puede llevarse hasta 70 minutos, pero pues como digo, no es lo ideal. No hay que ligar la porta por ninguna circunstancia, a menos de que sea estrictamente necesario, ya que pues existe riesgo bastante aumentado de necrosis hepática o de edema intestinal. Y siempre que persista el sangrado, a pesar de que se hace la maniobra de Pringle, pues se debe sospechar que exista una arteria aberrante, o que el sangrado sea venoso, o que exista una lesión de la cava retrohepática. Aquí para mencionar pues algunas de las maniobras, la primera es el parche de aumento. La otra pues puede ser suturar directamente las lesiones.
y el empaquetamiento, que siempre pues va a ser una opción y es la más utilizada. Allí cuando se realiza el empaquetamiento, pues tener mucho cuidado con lesionar los ligamentos coronales por donde pueden estar transcurriendo algunas de las venas hepáticas. Eh, para el caso de los bypass venovenosos que van desde la vena femoral hasta casos pues muy selectos, y pues los shunts atriocaos que se describen aquí pues son más anecdóticos porque pues en realidad se ha visto que su mortalidad sigue siendo alta. En algunos casos puede utilizarse maniobras con el tren de Penrose para el trayecto en lesiones penetrantes por arma de fuego. Se puede ocluir el trayecto con un tren de Penrose o con una sonda Foley. También está descrito, pero estas técnicas lo que se ha visto es que cuando se deciden hacer, pues ya es muy tarde y pues van a llevar un poco más de morbimortalidad. En cuanto a las complicaciones del manejo quirúrgico, tal vez el síndrome compartimental abdominal es lo más importante, no solo pues el requerimiento de abdomen abierto en estos pacientes, sino pues que este síndrome compartimental abdominal pues podría generar estasis venosa, compresión infrahepática de la vena cava y esto pues finalmente terminar en un embolismo pulmonar, que es una complicación bastante grave. El sangrado pues no es tan frecuente. La hemofilia, las fístulas biliares, toracobiliares, y la necrosis hepática que requiera posteriormente otro manejo quirúrgico adicional. El manejo endoscópico con la CPR puede estar indicado en los pacientes que tengan lesiones de vía biliar, o las fístulas biliovenosas también podrían llegar a manejarse a través de la colangiopatografía retrógrada endoscópica. Las indicaciones de angiografía posoperatoria es un paciente que tenga realce de medio de contraste en la tomografía y pues considerar lo que no es un procedimiento inocuo que pues en ocasiones podría llegar a generar abscesos intrahepáticos. Y ya para finalizar algunas recomendaciones generales o conclusiones, pues el manejo no operatorio siempre es una opción en el paciente inestable. No se recomienda a todos los pacientes realizar manejo o seguimiento imagenológico, eh, como lo mencionaban las guías del 2000. Siempre está la tromboprofilaxis indicada, pues sobre todo estos pacientes que van a estar pues como en reposo. La ambulación temprana se debe pues fomentar. Si no hay contraindicación para iniciar la vía enteral, se debe iniciar lo antes posible. Eh, y pues mencionar que se debe volver a actividad física normal, pues dependiendo del grado del trauma hepático, pero pues que en principio no debe ser más allá de 4 meses las limitaciones en la actividad física las que se deben dar. Eso era básicamente lo que traje preparado para hoy. No sé si alguien tenga algún comentario. Muchas gracias, doctor Luis Miguel. Muy amable. Eh, ¿Hay algún comentario, hay alguna pregunta sobre el manejo del trauma hepático? Mientras cojan impulso, entonces voy a hacer algunos comentarios. En trauma de abdomen, las lesiones de vísceras sólidas, es decir, vaso, hígado, páncreas, riñones, eso cambia todos los días. Y más o menos en los años 70 eso comenzó en Canadá. No operar el trauma esplénico. Después se pasó al hígado.
después se pasó a los riñones y después se pasó al páncreas. Y uno no quiere operar el trauma de las vísceras sólidas. Y se ponen dos límites. Uno, la inestabilidad hemodinámica lo hace a uno operar. Y dos, las lesiones asociadas principalmente de víscera hueca. Es decir, el trauma de víscera sólida no se opera, pero si tiene inestabilidad hemodinámica, se opera. Y si tiene lesión de víscera hueca, se opera de una. Como les dije, eso ha cambiado. Y hay dos cosas que actualmente se están hablando. Y si el conducto de la víscera sólida está dañado, ¿se opera o no se opera? Entonces comenzamos el vaso, eso no tiene conducto. El hígado tiene la vía biliar. La tendencia es que tampoco se opere y usted lo maneje con CPD. Hasta ahora se están haciendo esos trabajos. En el riñón, el ureter, ¿se opera o no se opera? No, eso ahorita están esperando que haga urinoma o que haga infección y esperar. Y la última, el páncreas. Si el hueso no está dañado o no está dañado, ¿se opera o no se opera? Si usted lo puede solucionar con CPD, hágale por ahí. Eso meterse al Wilson cuando la lesión es en la cabeza es de lo más terrible. Si es en la cola es espectacularmente fácil. Hígado. ¿Cuándo opera uno trauma hepático? Cuando es hemodinámicamente inestable. Y cuando hay lesiones asociadas de víscera hueca. Y entonces uno decidió operar el hígado. ¿Y qué va a hacer? Controlar la hemorragia y no más. Se metió porque tenía inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es lo que va a hacer? Controlar la hemorragia. Entonces lo primero que hace uno es decirle al anestesiólogo, deme 30 minutos para controlar la hemorragia. Y en los 30 minutos tienen que solucionar ese problema. Eso a las 2 horas ya no. Ya el paciente está frío, acidótico, coagulando mal. Eso ya se le hizo tarde. Entonces uno dice, dame 30 minutos. Yo entré a controlar la hemorragia y no más. No entré a hacer ninguna reconstrucción, no entré a hacer ninguna sutura. No, controlar la hemorragia y de ese por bien pago que controla la hemorragia. Y entonces ahí vienen las 4 P's. ¿Cómo la controla? Las 4 P's. ¿Sí? Presión, que es con las manos, como sándwich, como ¿sí? Una mano arriba, otra mano abajo del hígado. Presión, la primera P, la segunda P, packing, empaquetar, con compresas, en pelotas, compresas en pelotas, eso no se mete entre plástico, en pelotas, y lo mismo, arriba y abajo, como un sándwich. Uno puede hacer el packing interno, ahí donde está la herida, empaquetar una compresa o sobre la superficie hepática
3, el Pringle. Entonces otra vez habla uno con el anestesiólogo. Y no, ni siquiera habla, porque ellos ya saben, uno dice Pringle. Y ellos comienzan a marcar con el reloj cuánto le va a dar a uno de tiempo. La tercera P. Y una que a pesar de que el doctor Luis no la aceptó tanto, una maniobra, la cuarta P, una maniobra que casi no ha entrado en niños, pero que en adultos ya tiene su puesto y que no solamente tiene su puesto, sino que ha escalonado. Se ha vuelto cada vez más rápido de hacer, no a lo último. Se llama pictures, fotos, es decir, la angioembolización. Usted no lo puede con la primera P, presión, segunda packing, tercero Pringle, cuarto hay que llevarlo a un laboratorio de esos que son espectaculares. Afortunadamente he tenido la oportunidad de ver esos procedimientos y eso es mágico, eso uno ve sangrando la arteria y eso se meten hasta la arteria y la tapan y de una. Hay algunas cosas que no, la herida de las venas retrohepáticas y de la cava inferior, eso ¿sabe qué hay que hacer en esas cosas? Ni siquiera mirarlas. Uno se pone a mirarlas y se desangran delante de uno, no le da ni tiempo de hacer nada. Lógicamente han hecho chon entre el abdomen y el tórax con tubos. No ha funcionado, no ha funcionado. En los libros las fotografías son espectaculares, los dibujitos, no ha funcionado. Esa, ni siquiera es mejor ni mirarlas. A los 30 minutos, si usted no pudo controlar la hemorragia, empaquete y sálgase y lleva al paciente a cuidado intensivo para que lo calienten, para que le traten la acidosis, para que vean con qué hay que transfundirlo ahora. 1-1-1. Glóbulos rojos, plasma y crioprecipitado, y lo vuelve a pasar. No, primero consulte con los vasculares a ver si le pueden ayudar. Pero ya son casos desesperados. Bueno, ¿alguien se animó a hacer alguna pregunta, a hacer algún comentario? Nada. Nada. No hay ningún comentario, no hay ninguna pregunta. Ay, ya estamos sobre las 9. ¿Qué tenemos para el jueves? Hoy, no, ¿qué tenemos para el lunes? El lunes nos van a hablar los cardiovasculares, ¿es? Sí, señor. De suturas vasculares. Entonces están todos invitados a que estemos, el lunes es a las 7 de la noche, a que estemos ahí al lado del cañón a ver qué nos van a enseñar. Les agradezco mucho la asistencia y entonces nos vemos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana.